Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, en esto creemos. Continuamos en esta maravillosa travesía por las profundidades de la palabra de Dios que nos guía en el camino de la salvación. Continuamos con el plan de esto creemos. Vamos ahora con la creencia número 22, la conducta cristiana. Y por eso tenemos con nosotros hoy nuevamente un invitado muy especial, Jonathan García. Él es líder local de una iglesia aquí en la ciudad de Bogotá y él amablemente está con nosotros en esta hora para que podamos desarrollar lo que hemos de entender de la conducta cristiana. ¿Acaso el cristiano debe cambiar ciertas prácticas que tenía antes de conocer al Señor? Su atuendo, su ropa tiene que ver, influye en lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos. Por eso en este momento vamos a abordar estas preguntas. Pastor Jonathan, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pastor. Es un placer estar acá con ustedes. Muy bien. Hay una declaración en la palabra de Dios, Pastor Jonathan, bien interesante, que tiene que ver con lo que comemos, con las cosas que practicamos, nuestros hábitos. Y es la declaración que determina el apóstol Pablo cuando dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Frente a esta declaración, la pregunta es, Pastor Jonathan, ¿influye en el creyente lo que come, lo que hace? ¿Tiene que ver con su vida espiritual, con su vida como creyente? Claro que sí, es una pregunta muy importante y de hecho quisiera referenciar un texto que hace alusión a lo que estás mencionando en este momento, que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 16. La segunda parte del versículo dice, y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Creo que lo primero en lo que nosotros tenemos que hacer énfasis, apreciados amigos y Pastor Ludwig, y en lo primero que tenemos que enfocarnos es en que la presencia de Dios habite en nosotros. Porque Él es el que santifica. De Él viene ese atributo maravilloso, la santidad. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos, o lo primero que tenemos que hacer, es reflexionar si cada día nos acompaña la presencia de Dios. El Espíritu Santo está en nuestro corazón, le buscamos a diario. Entonces yo pienso que ese es el primer paso, entendiendo que la santidad la proporciona el Señor. Yo creo, pastor, que es muy importante lo que usted está diciendo, porque no podemos avanzar en la segunda dirección sin tener la seguridad del primer paso, ¿no? Totalmente. El Espíritu esté conmigo. Exacto, y justo por eso quise empezar trayendo este punto, porque a veces pensamos que el reino de Dios es comida o bebida, pero el apóstol Pablo ha dicho que no lo es, ¿verdad? Y lo que nos da la santidad es la presencia de Dios, como Moisés cuando le aparece en la zarza y le dice, Moisés, retira tu calzado, compórtate de esta manera porque este lugar es santo por mi presencia. Entonces, teniendo la presencia de Dios, comenzamos a tener contexto, comenzamos a tener foco, dirección de hacia dónde tenemos que avanzar. Y como resultado de eso, pues entonces ahí sí somos guiados a tener en nuestra vida una mayordomía, ¿sí?, que pueda traerle gloria a ese que nos ha dado un cuerpo, que nos ha dado redención, que ha salvado nuestra vida, y por eso es importante esta creencia. Pastor, ¿cree usted que hay relación entre el cuerpo y la mente, lo que comemos, las prácticas, hacer ejercicio, comer? ¿Hay relación de esto con la vida espiritual? Porque siempre es una inquietud, ¿no? Algunos dicen, yo leo la Biblia y estoy bien espiritualmente, no me toquen lo que como, lo que hago, no tiene nada que ver. ¿Hay relación entre estos elementos, pastor? Claro que sí, hay relación. Muy importante la pregunta. Somos llamados a ser mayordomos. Somos el resultado de la salvación de Dios, ¿sí? O sea, espiritualmente hablando, somos objeto de la redención y de la creación de Dios, y como mayordomos suyos, pues somos llamados a mantener un punto de equilibrio, ¿verdad? No irnos al lugar de la egolatría, el culto a la belleza, ¿sí?, que hoy día se pulula muchísimo, ¿sí? Ya nos podemos ir a un extremo de narcisismo, pero en esa ecuación no aparece Dios. O el otro extremo puede ser ya la autonegligencia. Entonces no me importa cómo vivo, cómo me comporto, porque eso puede traer un resultado nocivo sobre el cuerpo que el Señor nos ha regalado. Y como mayordomos suyos, pues somos llamados a entender de que esto es un regalo de Dios, el cuerpo y especialmente nuestra mente, que es como esa torre de control,
¿sí? Y debemos cuidar de ese cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No es propiedad nuestra y por eso es muy importante que tengamos en cuenta que somos mayordomos suyos. Así es, pastor. Estamos teniendo claro que la presencia del Espíritu da paz, da santidad, y eso debe llevar al creyente a vivir prácticas que beneficien su estado de salud, su mente, que pueda encontrar la capacidad de avanzar en la vida. Pastor, ¿qué hábitos cree usted que puede desarrollar un cristiano que tiene a Jesús en su corazón y que quiere honrarlo? ¿Qué hábitos cree usted que puede poner en práctica? Gracias. Pues hay una sigla que en mi vida ha sido guiadora y creo que muchos cristianos la utilizan, que es la sigla adelante o ese acróstico, que nos invita a una serie de hábitos y de prácticas que son de bendición para nuestra salud, que pueden mantener nuestra mente lúcida para poder discernir las verdades espirituales, así como Daniel lo hizo, ¿verdad? Entonces encontramos algunos hábitos sencillos, pero son poderosos de recursos naturales que Dios ha dejado, como por ejemplo el agua, ¿sí? Como por ejemplo el descanso, como por ejemplo el ejercicio, como por ejemplo la luz solar. Necesitamos de estos elementos en nuestra vida. O también encontramos otros elementos como es la nutrición balanceada, encontramos el aire, encontramos la esperanza y la temperancia. Creo que lo alteré al final una sigla. La temperancia o el dominio propio. Entonces, todas estas son prácticas que cuando nosotros las desglosamos, tienen una serie de valores que realmente nos enriquecen un montón y podemos aplicar en nuestro día a día este tipo de hábitos porque realmente son de bendición para nuestro cuerpo como Pastor, templo del Espíritu. Usted mencionaba la nutrición, ¿no? Como un elemento en ese acróstico que aparece allí con cada letra que nos trae beneficio, el agua y todos estos alimentos que podemos consumir indican una nutrición apropiada. Pastor, ¿tiene que ver también lo que comemos con la vida cristiana? Es decir, la palabra de Dios da orientación con respecto a qué debemos comer, qué no debemos comer. Para muchos cristianos está abierto el camino para comer lo que se desee, no hay limitación, pero en la Biblia presenta algún tipo de limitación o algún consejo o orientación en cuanto a qué debemos comer y qué no. Sí, claro, la palabra de Dios nos dice muy claramente que cuando el Señor creó a nuestros primeros padres, les dio una dieta original. Sí, encontramos una dieta en los primeros capítulos del Génesis a base de frutas, de semillas, de hortalizas, a base de plantas. Y hoy día, pastor, tenemos estudios abundantes que respaldan la dieta original o la dieta edénica. De hecho, existen documentales hoy día en Netflix, artículos, National Geographic, donde podemos ver que las zonas azules, por ejemplo, como así se le llaman, por ejemplo, encontramos la zona de California en Loma Linda, donde claramente esto tiene un efecto poderoso en favor de la salud, tener ese tipo de dieta a base de vegetales, de plantas. Sin duda debe ser una dieta guiada por un nutricionista para que no haya desequilibrio. Y eso sin duda fomenta una longevidad, y no solo una longevidad, sino una vitalidad. ¿Sí? Porque una persona puede ser longeva, llegar a los 100 años, pero estar lleno su mostrario de 1000 pastas, ¿cierto? Y medicamentos, porque le falta vitalidad. Pero realmente encontramos allí que es una dieta que nos proporciona vitalidad, longevidad y la capacidad de discernir a Dios, a su palabra, una mente más clara para ello. Ahora, también estamos teniendo en cuenta de que estamos en un mundo ideal, ¿cierto? La dieta ideal era para un mundo ideal, pero nuestra realidad ahora es otra, ¿cierto? Y vivimos en un mundo de pecado. Y a veces en un mundo real, pues los ideales no se logran. Y entonces Dios da una variante en el libro de Levítico, capítulo 11, de algunos animales que Israel, ¿cierto?, podría consumir. Y son algunos animales que, pues, encontramos hoy día a nuestra disposición, podemos consumir, pero también encontramos que cada vez hay más estudios que incluso en las carnes blancas tan consumidas o las carnes rojas se pueden encontrar algunos patógenos, ¿cierto? Bacterias como la salmonela, por ejemplo, que escapan del control sanitario. Entonces, por eso la recomendación es tratar de buscar una dieta más a base de plantas, de frutas, de verduras y no dejar de lado los otros hábitos que ya mencionamos. Claro, es muy importante por el beneficio de la misma experiencia cristiana y familiar poder garantizar tener salud. Qué importante poder garantizarle a nuestros hijos, acompañarlos en todos sus procesos y no permitir que malas prácticas lleven a que la salud se deteriore y veamos no solamente limitada la compañía de nuestros seres amados,
sino también el servicio a Dios, a su iglesia, en tantas cosas. Una persona saludable puede servir mucho mejor al Señor. Pastor, yo quisiera que mencionáramos algo importante. Hay cosas que pueden afectar nuestra mente. El cristiano vive en medio de influencias externas que afectan su desarrollo, la música, ciertas cosas que a veces terminan influyendo. Quizás alguna vez tú has resultado cantando una canción que ni sabes por qué la estás cantando y es porque Total. la escuchaste en un transporte público, en la calle, tu vecino y tu mente está allí conectada tratando de atraparte. ¿Qué influencia, pastor, tiene lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, lo que hacemos en poder mantenernos fieles a Dios y poder prepararnos para su reino? Claro, todo tiene una influencia, ¿no?, sobre nosotros. Constantemente estamos siendo influidos por lo que nos rodea, nuestros sentidos están siendo bombardeados, ¿cierto? Y hoy día encontramos muchos canales de comunicación, encontramos pues las redes sociales, encontramos la música, encontramos diversas formas de recibir influencia. Pero es allí entonces donde nosotros debemos estar muy claros de que el consejo del apóstol Pablo a los Corintios debe ser un principio rector de nuestra vida. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, ese debe ser nuestro filtro. Y realmente glorificar a Dios no tiene que ver con perfección, tiene que ver es con dirección. ¿Hacia dónde somos direccionados cuando recibimos influencia? ¿Hacia la gloria de Dios o hacia la gloria nuestra? O apartarnos de la gloria de Dios por seguir nuestros caminos, los de nuestro corazón, que es engañoso y perverso, dice el profeta Jeremías, más que todas las cosas. Y entonces es muy importante tener ese principio para guiar qué nos influye, qué permitimos que haga nido, ¿cierto?, en nosotros, o sencillamente lo desechamos y lo dejamos de lado. Así es, pastor. Yo quisiera que cerráramos con esta pregunta, pastor. Hay una línea bastante fina o sensible que tiene que ver con las obras del creyente y que le pueden hacer sentir que se está ganando su salvación, ¿no? Cuando hablamos de la conducta cristiana, hablamos de comer bien, hacer ejercicio, vivir una vida plena, tratar de no escuchar. Es decir, todo lo que está direccionado al hacer nos puede llegar a pensar que por hacer cosas estamos agradando a Dios y eso nos da mérito. ¿Cómo podemos nosotros, pastor, balancear este tema de poder vivir una vida en la presencia del Espíritu, como lo mencionamos al comienzo, pero que no permita que esas conductas me hagan sentir mejor que los otros, así como la parábola bíblica del fariseo que miraba al otro y decía, yo sí hago ejercicio, yo como bien, no soy como este, como aquel, mírenlo. ¿Cómo podemos nosotros darle un equilibrio a ese tema, pastor, para que esta creencia de la conducta cristiana no termine llevándome a un lugar inapropiado que no enseña la palabra de Dios? Estupenda pregunta, excelente. Gracias por traerla, porque realmente es un tema que se puede prestar para confusión. Pero creo que lo que nos esclarece esa importante pregunta es entender las fases que Dios ha dejado para que nosotros seamos salvos. 1 Corintios 1:30 habla de 4 fases. ¿Sí? Recibimos la sabiduría, en primer lugar, recibimos la justicia de Dios, recibimos su santidad y finalmente pues recibiremos la redención cuando Jesús regrese por segunda vez en gloria y majestad. Entonces, debemos entender que cuando nosotros hacemos estas obras, ¿cierto?, que son obras buenas, son el resultado de haber recibido la salvación. Esto no nos da salvación, sino es el resultado, la santidad es el resultado de la justicia, de la salvación que el Señor primero nos dio. Y el propósito de la santidad es el desarrollo de nuestro carácter. Ese es el objetivo. Entonces estamos en una fase en donde necesitamos aprender, crecer, desarrollar nuestro carácter, desarrollar hábitos que nos lleven cada vez más a ser como Cristo. Pero sin duda, esto no es lo que nos habilita para la salvación. Lo que nos da la salvación es la justicia de Dios, es la presencia de Dios y por eso cada día tenemos que buscarla, como lo decíamos al comienzo, para que todo se ponga en su justo lugar y no estemos confundidos de pronto tomando un camino equivocado. Así es, pastor. Muchísimas gracias, pastor Jonathan. Definitivamente, tener a Cristo en el corazón trae paz, trae gozo, trae santidad, trae sabiduría, como lo decía el pastor, y eso nos impulsa
por la obra de Dios a cambiar nuestros hábitos. ¿Estás luchando con algún mal hábito, alguna mala práctica? Hoy queremos recordarte una muy buena noticia, que ese Dios maravilloso desea que tu corazón sea transformado y tus decisiones sean transformadas para que puedas vivir una vida que honre a Dios y que te permita disfrutar de las bendiciones de Él en esta tierra, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pastor Jonathan, gracias Gracias, Pastor Ludwig. por habernos acompañado. Con todo Esperamos que tú sigas adelante. Si tú ya estás en el camino de la fe, sigue de la mano de Jesús adelante. Y si aún no te has entregado al Señor, si estás conociendo este mensaje porque alguien te compartió este material, queremos animarte, si quieres aprender más de la palabra de Dios, a que nos escribas y estaremos contactándote. También puedes dejarnos tu petición de oración y estaremos orando por tu necesidad. Que Dios te bendiga. Esto es En esto creemos.